Buen domingo, y hoy en De Frente está Ángel Ortega. Él es un joven abogado y también es candidato por Vamos para San Miguelito, Circuito 82. Y ha sido consistente en su participación hace meses en las protestas distintas contra el contrato minero. Y hoy estamos preguntando quiénes son los principales responsables de la grave crisis nacional. Opine al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenido, Ángel, nuevamente. Gracias, Sabrina. A una entrevista conmigo, pero primera vez a De Frente. Gracias, Sabrina. Muy amable por la oportunidad. Usted, como lo dije en la introducción, además de ser candidato a diputado, ha sido una figura permanente en el movimiento tanto de jóvenes como de líderes sociales que se ha opuesto al contrato minero, tanto al primero como al segundo modificado. Correcto. ¿Cuáles son sus principales objeciones? Bueno, primero que no solamente, en efecto tengo ahorita mismo una posición como de candidato, pero lo he hecho desde el corazón, pensando principalmente en mi país como ciudadano. Y como ciudadano me he informado, me leí el contrato, participé en estos ejercicios, primero en la discusión, en el primer debate en la Comisión de Comercio, participando en las protestas, en las vigilias que se estaban manifestando de forma pacífica antes de todo este proceso, e incluso algunos videos educativos que hice en las redes sociales para tratar de mandar ese mensaje correcto a la ciudadanía de lo que involucra el contrato, de lo abusivo que considerábamos, junto a Camila Ibar, que desde el inicio se sumó a esta causa de ayudarnos a difundir el mensaje. Y en efecto hay muchas objeciones, habían muchas más antes de esta segunda modificación, porque era un contrato completamente, es todavía un contrato abusivo, un contrato inconstitucional, que es la primera y más grande de todas las fallas que tiene, un contrato que incumple incluso con los proyectos, con las partes legales, y que en cierta gran forma es entreguista para los intereses de la empresa y no defiende los intereses nacionales. Te podría enumerar un sinfín de cláusulas aquí, como lo de la exoneración de los impuestos, como el tema del agua, como el tema de la soberanía nacional, como el tema de lo que está discutiéndose hoy por hoy con respecto a la indemnización total en el caso de un fallo en contra de la empresa que está dentro del contrato, es la cláusula 39, y como dentro del mismo contrato en esta categoría entreguista entiende la empresa que los que tienen que defenderle sus procesos legales es el Estado panameño. Hay un sinfín de razones para oponernos a un contrato que realmente nadie fue consultado sobre el contenido del mismo y tuvimos que nosotros ponernos a sentar a ver y cómo explicamos a la ciudadanía todo lo que está mal en ese contrato. En menos de 48 horas se aprobó, se sancionó y la crisis estalla y el presidente Laurentino Cortizo básicamente sale a hablarle al país y le dice al país, como yo lo leí, no nos equivocamos, todo sigue igual. ¿Usted piensa que ese momento fue un catalizador aún peor de la crisis para ustedes como movimiento? Sí, y es que nosotros hemos sido muy categóricos en decir quiénes son esos responsables. Y los responsables necesitan nombre y apellido, porque en la historia panameña se va a recordar este momento, estas luchas, porque además es un contrato que habla de unos 20 años primero y luego una prórroga de 20 años más. Correcto. Son 40 años en los que se está hipotecando el país mínimamente hasta el 2061, que entendemos, el presidente Laurentino Cortizo no sabemos si va a estar allí en el 2061. Entonces es un ejercicio en donde el presidente Laurentino Cortizo, su vicepresidente Gaby Carrizo, los representantes de los ministros en el Consejo de Gabinete, principalmente Federico Alfaro Boyd, que es el que firmó el contrato, el ministro de Minería, como le decimos, que es el ministro de Ambiente, Milcíades Concepción, todos ellos son responsables de igual forma, junto con los diputados que, en mi opinión, han traicionado el sentido patriótico de defender los intereses de Panamá. Y realmente no sabemos cómo estas personalidades han logrado aumentar eso y el presidente Cortizo en su declaración, una conferencia de prensa que realmente fue un ejercicio de yo tengo la razón, yo he hecho esto. Si ellos realmente no tuvieran nada que esconder, ¿por qué hicieron esto a tambor batiente? ¿Por qué aprobaron algo en 48 horas? ¿Por qué hicieron un ejercicio en donde actuaron como mafias si realmente el contrato es tan bueno? Esas son las grandes preguntas que ellos no han sabido responder y que por eso precisamente hoy nos encontramos tantos en las calles. No solamente los jóvenes, también los movimientos sociales, los docentes, los obreros, personas en todo el país, en las comarcas, en Chiriquí, en Los Santos, en Coclé, en Colón, en Veraguas, haciendo la protesta social de decirle al presidente Laurentino Cortizo y a todo su gobierno, el que manda es el pueblo, no ustedes. Ha habido protesta social en su mayoría pacífica, las hemos visto, pero también ha habido violencia, ha habido vandalismo y ha habido exceso de represión por parte de la policía.
Y lo que hemos visto y lo que yo he conversado con los reporteros que están en la calle es que no necesariamente la represión no está destinada a aquellos que están vandalizando y a aquellos que están robando y aprovechando la situación. ¿Cómo explica eso? Lo explico como que nos quieren callar. Eso es todo lo que está sucediendo. Es un gobierno que decidió en 48 horas la aprobación de un segundo contrato sin consulta ni participación. Yo participé en ese primer debate de la segunda modificación y no me querían dejar entrar. Fue un ejercicio difícil para que las personas realmente que estábamos opuestos al contrato, porque los que estaban a favor del contrato, como la firma Morgan & Morgan y los otros abogados en defensa específicamente de lo que se está discutiendo hoy, estaban en ese debate, pero los demás no. Y hoy la fuerza policial, y quiero hacer un llamado, nosotros, los jóvenes que nos estamos manifestando y todos los movimientos sociales que se están manifestando de forma pacífica, no somos el enemigo. Nosotros estamos tratando de defender la misma bandera que la fuerza policial tiene en sus uniformes. Estamos tratando de hacer una pelea por nuestro país. Ese abuso, no sé de dónde sacaron esa armatoste, ese nuevo vehículo que lanza 8 a 10 granadas de gases lacrimógenos, no sé por qué lo están utilizando contra jóvenes profesionales. Yo estoy en la calle, yo estoy haciendo el ejercicio por defensa de mi país. Eso no significa que yo sea un vándalo. Yo soy un licenciado en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, me gané una beca para estudiar y regresar a mi país para hacer la pelea de forma correcta. Y hay una represión excesiva, mientras en otras áreas del país, que lo entiendo porque también hay una serie de ejercicios, de unidades criminales que se han querido aprovechar de la situación y de ese desasosiego que hay en la sociedad, y que tampoco puedo escapar de la idea de que tal vez estén algunos pagados precisamente para hacer un sentimiento de caos. ¿Pagados por quién? Pagados, quién sabe si es por las mismas autoridades, quién sabe si es por algunas personas que tienen algún interés político y que quieren desvirtuar la naturaleza de la protesta con un sentido patriótico y cívico, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros en las calles. Y la fuerza de la policía, que es una fuerza represiva, en lugar de utilizar esos fondos y esa fuerza en las áreas principales donde se están dando saqueos, en donde se están dando crímenes de algún tipo, lo están utilizando contra la gente que se está manifestando de forma pacífica. Yo hago un llamado, muchos de los que estamos en este ejercicio podemos ser hijos suyos, podemos ser sobrinos suyos, queremos nuestro país mejor, estamos defendiendo nuestra patria. A la fuerza policial, artículo 12 de la ley 18 de 1997, su ley orgánica. Si ustedes reciben una indicación de su superior jerárquico que puede constituir un crimen, como dispararle a alguien a los ojos con pepperball para quitarle uno de sus ojos, ustedes no tienen la obligación de responder a esa orden. Ustedes también estarían responsables de la comisión de ese crimen, no solamente de su superior jerárquico. Hay que reconocer que se están incumpliendo muchos de los procedimientos policiales porque tal vez nos consideran enemigos y no somos sus enemigos. El enemigo realmente, ¿quién es? Son los que han firmado este contrato tan abusivo y que entrega nuestro país por 40 años a una empresa extranjera con intereses quién sabe de dónde, quién sabe de quién, para tratar de explotar nuestros recursos y no realmente representar una industria que pueda ser sostenible en el tiempo. Eso es lo que nosotros quisiéramos de nuestros líderes, que escuchen y que traten de buscar esos empleos en otras industrias que no sean tan destructivas. Y nuestra fuerza policial, por favor, no más represión. Bueno, importante mensaje y me quedo con eso para irnos al primer cambio. Estoy conversando en De Frente con Ángel Ortega, abogado y candidato a diputado por Vamos. Sigo con Ángel Ortega en De Frente. Ustedes han sido bastante consistentes con su postura contra el contrato minero. ¿Qué le diría a otras figuras que en este momento cambiaron su posición? Precisamente cambiaron su posición porque se dieron cuenta de cuál es el respaldo que está en la calle. En la calle hay un rechazo absoluto, no solamente el contrato minero, sino también se siente el oro de Panamá es verde. Estamos hablando de un rechazo completo a la minería como una industria en este país. Y estas figuras políticas que evidentemente estaban en apoyo, por ejemplo, un candidato presidencial como Rómulo Rux, en apoyo al contrato, incluso antes de las modificaciones que se daban, cuando era más que entreguista ese contrato,
Están cambiando ahora porque casualmente les conviene electoralmente. Nosotros no necesitamos líderes que cambien de acuerdo a la conveniencia electoral. Necesitamos personas que sean consistentes en sus posturas, pero que sean posturas estudiadas, informadas y en defensa del país. Estamos cansados de la clase política tradicional que se ha enfocado simplemente en tener una posición electoral para ganar las elecciones, engañándonos a todos y luego teniendo una postura diferente cuando esté en el cargo. El vicepresidente Gaby Carrizo hoy se está postulando para presidente de la República sin haber resuelto el tema que él tenía que liderar, que era las jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Yo puedo ser joven, nosotros los jóvenes está bien, tal vez no estamos viendo tan cercano el tema de las jubilaciones, pero estamos prestando la atención a quién se postula para algún cargo de político, pero no está resolviendo lo que tiene que resolver o no tiene posturas para resolver las cosas. Y realmente es un ejercicio en donde estamos viendo candidatos que están cambiando sus posturas de acuerdo al sistema electoral a pocos meses de las elecciones. Nosotros no nos dejamos engañar. Ya esa generación de que nosotros no participamos o de los jóvenes dónde están, los jóvenes estamos presentes, nos estamos informando, estamos más comunicados que nunca, estamos haciendo un ejercicio de participación activa y les estamos haciendo un llamado alto y claro, basta de la política tradicional que ha jugado y ha engañado a tantas personas. Hablemos de las posibles salidas a la crisis. Antes de la sanción del contrato ley por parte del presidente y de que se publicara en Gaceta Oficial, el gobierno tenía, creo yo, jurídicamente un espacio más grande de maniobra. Ahora, si se quiere una solución de inmediato, o sea, una solución ya, porque el país no aguanta mucho tiempo así, tendría que darse un mutuo acuerdo entre la empresa minera y el gobierno. ¿Qué tan factible piensa usted que es eso? Creo que es factible, lo que no sé tanto es si es viable en el sentido de la voluntad política de los dos actores. En este caso, la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo tendrían que trabajar en conjunto para una nueva modificación. O no se puede modificar, tendría que ser un nuevo contrato con un nuevo proyecto de ley, que es lo que se podría solicitar a través de una derogatoria, pero se necesita mucha voluntad política y también sentar a la empresa. Ahora, yo les digo algo, a la empresa principalmente. Yo entiendo la función de la empresa en el sentido empresarial. Ellos, como cualquier empresario, quisieran maximizar sus ganancias y eso es algo normal, yo los entiendo, pero realmente quieren vivir en un país, quieren hacer negocios en un país, tanto ellos como sus accionistas, en donde la gente realmente ya no los quiere, en donde la gente entiende que han estado desinformando, que han estado amenazándonos con demandas internacionales. Yo recibo cada vez más personas que trabajan dentro de la misma mina, que están en contra de cómo se ha dado la operación y la aprobación de este contrato de forma tan leonina, abusiva y rápida, como si tuviéramos algo que esconder. Si quisiéramos hacer las cosas de forma honesta, como lo exigió la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 2017, se tenía que haber llevado este proceso a licitación y esta empresa pudo haber competido también para eso y pudo haber traído todas sus cartas a la mesa y si eran la mejor que se lo ganara. Pero no es así. Entonces realmente es un ejercicio en donde ahora se requiere mucha voluntad política. Y yo comparto el sentimiento de que tal vez a través de una acción de inconstitucionalidad, como lo han planteado muchos abogados, se podría defender la causa de anular el contrato y volverlo a hacer. Pero tampoco podemos quitarle la responsabilidad al gobierno. Es el gobierno el que por muchos meses, a pesar de nuestras protestas pacíficas, a pesar de nuestros discursos en la Asamblea Nacional, de nuestras vigilias, de los conciertos que hicieron algunas agrupaciones juveniles como Sal de las Redes, a pesar de todo eso, el gobierno decidió no hacernos caso. Entonces ahora no le podemos quitar la responsabilidad y solamente dársela al órgano judicial y que la Corte decida. Ellos también tienen que ser creativos. Si nos metieron en este problema, ellos también tienen que sacarnos de este problema. Si pudieron hacer un ejercicio en 48 horas, tienen 48 horas también para hacer la respuesta. Pero hay una salida jurídica que no pase por la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted como abogado piensa que se puede crear? O sea, que hay que ser creativos. Yo creo que hay que ser creativos. Yo creo que hay muchos abogados en este país que están ahorita mismo trabajando en esas viabilidades, en ese desarrollo de lo que podría ser. Están diputados independientes de la Asamblea Nacional también postulando y promoviendo nuevos proyectos de derogatoria, para ver, como dice Hombrosa, que lo hizo recientemente, como para ver cuáles son esas ideas. Pero ese silencio que viene del órgano ejecutivo, ese sentimiento de prepotencia y de arrogancia de que, bueno, ya la situación estaba así, no podemos hacer más nada porque nos están demandando. ¿Dónde queda su creatividad? ¿Dónde queda el amor por el país? ¿Dónde queda la valentía de reconocer que independientemente de lo que hagan, si es una empresa que ya ha amenazado con demandarnos,
La cláusula 39 del contrato habla de que incluso con un fallo de inconstitucionalidad la empresa se blindó para que el Estado panameño lo indemnice totalmente y que además los costos de los procesos los tiene que asumir el Estado panameño. Entonces deberíamos estar preparando una respuesta no solamente para resolver el tema del contrato, sino también para la posible demanda. Y cualquier candidato presidencial que hoy esté aspirando a reconocerse como presidente futuro de este país tiene que ya desde ya estar preparando esa posible defensa a los intereses nacionales con quien sea que tenga que trabajar, abogados internacionales, abogados nacionales. También confiar un poco más en nuestros abogados nacionales, en los abogados panameños, que podemos hacer realmente un ejercicio de defensa de los intereses patrios y que le falta un poquito más de valentía y un poquito más de visión y creatividad a un gobierno que ha pasado ya de prepotente y arrogante en esta decisión. Usted ha dicho que no hay que poner toda la responsabilidad en la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y de hecho, si ellos fallan en derecho, se demora. Un fallo de inconstitucionalidad no se resuelve de un momento para otro. Así ¿O es. piensa que se puede con un poco de presión y entendiendo la crisis nacional? Lo primero es que créanme que nosotros vamos a seguir haciendo la presión, y si es en la Corte Suprema de Justicia, si es a los magistrados, si es a los diputados, si es al presidente, si es al vicepresidente, nosotros vamos a seguir haciendo la presión y vamos a tratar de hacer además lo más creativos posible en esto. Esta es una generación de la que yo estoy muy orgulloso, que está muy capacitada para hacer esta pelea por el país. Somos muchos. Y como reza nuestro discurso en la calle, nuestra consigna, somos más y no tenemos miedo. Y es un ejercicio que es real. Hoy estamos haciendo la diferencia desde la calle, pero también en las redes, desde la música, pero también en el arte, desde la educación, pero también en la información. Creemos que es posible que se dé ese cambio. La Corte Suprema de Justicia tendrá que responder en su debido momento, pero nosotros vamos a hacer la presión. Y más allá de eso, tampoco podemos esperar, como quien dice, poner la carne al asador pensando solamente en la Corte. ¿Qué pasa si la Corte decide fallar que es constitucional y que acumularon todos los procesos? ¿Qué va a pasar con el pueblo panameño si eso sucede? Vamos a estar bastante decepcionados. Por eso no podemos solamente tener toda la esperanza en un solo lugar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La esperanza de la población es el mismo panameño y panameña que hoy está despertando. Y nosotros tenemos que mantener esa postura, agarrando todos los ejercicios técnicos, legales, jurídicos, todo lo que sea económico, todo lo que sea social, lo creativo para resolver esto. Pero no solamente el pueblo, porque el pueblo está tratando de demostrar que nosotros queremos algo distinto a lo que el gobierno ha postulado y ha aprobado. Es el gobierno el que tiene la principal responsabilidad. ¿Para qué corrieron como candidatos? ¿Para qué se metieron en política si no son capaces de decir, oye, si esta industria, la industria minera, para Panamá no es una industria que debería mantenerse, vamos a proponer entonces otro tipo de industria, vamos a hacer políticas públicas? Si es que alguno de estos candidatos a elección popular sabe lo que es una política pública, vamos a hacer políticas públicas para incentivar otras industrias, el ecoturismo, la innovación tecnológica, otras industrias que en otros países como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, nos están comiendo y que no están siendo tan destructivas con el medio ambiente. Es responsabilidad entonces de esos actores políticos que, repito, ¿para qué se meten en política si no tienen la capacidad, ni la valentía, ni el amor por el país para hacer la diferencia? Yo he escuchado mucho de moratoria minera, primero en el mismo pacto bicentenario, y aquí en este espacio lo recordó Juan Carlos Monterrey diciendo, yo estuve delegado por Laurentino Cortizo, que se comprometió a que los acuerdos del pacto bicentenario fueran vinculantes, uno de los cuales era la moratoria minera. Después, con una propuesta del CIAM, que nunca fue acogida por ninguno de los diputados, es lo que he entendido del CIAM, y ahora, justo ya cuando la crisis ha tomado un color bastante oscuro, la Cámara de Comercio, que como otros gremios empresariales habían apoyado desde el inicio el contrato minero, hablan de moratoria minera. Hablan de moratoria minera en verdad como una especie de curita para todo el proceso de frustración y desasosiego que vive la sociedad. Ahora, voy a hacerlo en dos partes. Lo primero es el cómo estamos aquí. Ha sido un ejercicio en donde, caso CENIAF, no tenemos respuesta. Los fondos de descentralización paralela no tenemos respuesta. El tema de las becas del IFARU dadas así de a dedo tampoco tenemos respuesta. Han sido muchos los procedimientos en donde este gobierno y principalmente el liderazgo del presidente Nito Cortizo ha sido cómplice y ausente, siempre diciendo yo de esto no conozco, yo de esto nada sé, y nosotros no sabemos por qué. Entonces participan en política si van a decir que no saben, si van a decir que le pregunten a otro.
Esto ha sido un ejercicio en donde nosotros tenemos que entender que esa frustración que está en la calle no es nada más por el contrato minero, ha sido un compendio de malas actuaciones desde la época de las protestas a las reformas constitucionales que eran cosméticas para lo que se necesitaba. Esto ya excedió el contrato minero. Voy a dejarlo ahí porque tengo que irme a un cambio y nos quedamos con la historia de la moratoria minera y también con si queremos ser un país minero y cuál sería el mecanismo para decidirlo en estos momentos. Sigo aquí en De Frente con Ángel Ortega. Sigo conversando en De Frente con Ángel Ortega y venimos hablando de la famosa moratoria minera que escuchamos en el Pacto Bicentenario, después de Siam y ahora la ha recogido la Cámara de Comercio. Usted dice que en este momento es una curita. ¿Por qué? Es una curita porque quieren tratar de calmar los ánimos de la población con respecto al contrato minero. Claro que se aplaude y ojalá, créame, ojalá se pueda aprobar este anteproyecto 090. Pero no sería retroactivo. Ese es el tema. Hay que definir realmente cómo se va a dar ese debate en la Asamblea Nacional. Es un proyecto de ley que lleva allí engavetado, que el Siam ha postulado, pero que también no ha sido realmente respaldado por la Asamblea, ni siquiera por el Ejecutivo, a pesar de lo del Pacto Bicentenario. Ahora, repetimos, el Ejecutivo tampoco ha respaldado las posturas iniciales que tenían cuando comenzó el gobierno, por ejemplo, con las leyes anticorrupción, eran más de 19, se firmó una foto con la mano del presidente Cortizo en el Pacto de Transparencia y realmente no hemos visto cómo lo han mantenido. Se rescataría el proyecto. Ahora, la Cámara de Comercio ha cambiado esta postura y los entiendo. Estamos hablando de 80 millones de dólares perdidos, de pérdidas diarias por todas estas paralizaciones y todo este proceso que es responsabilidad enteramente del gobierno. No es de los manifestantes, no es de los jóvenes que estamos en las calles, es enteramente del gobierno por hacer algo inconsulto e inconstitucional. Pero hagamos los cálculos. 80 millones de dólares en 5 días de protesta son 400 millones. Eso adivina qué es más que lo que la empresa minera le está prometiendo a Panamá por año, por toda la explotación de nuestros recursos minerales. La moratoria minera, si bien es necesario y ojalá la podamos tener, representaría un cese de todas las exploraciones y explotaciones de recursos minerales de este país por un plazo indefinido de tiempo. Y el objetivo es que simplemente de esas 100 y pico de concesiones que están en el Ministerio de Comercio e Industrias, no se sigan dando más concesiones mineras para que no tengamos tantos proyectos y tantas peleas cada vez que haya una nueva concesión. ¿Quién decidió por todos nosotros que este país era un país minero? Y que si ustedes vieran el mapa de la cantidad, por ejemplo, de futuras concesiones mineras, empresas que están solicitando concesiones en diferentes partes del país, la provincia de Veraguas sería un gran hueco en concesiones mineras, si esas concesiones se llegan a aprobar por el Ministerio de Comercio e Industrias. ¿Qué representaría esta moratoria minera? Que esa provincia de Veraguas no se convierta en un gran hueco. Lo mismo con Colón, lo mismo en Los Santos, lo mismo en Chiriquí. Y nosotros tenemos que defender nuestros recursos naturales. Panamá recientemente aprobó una ley de la naturaleza propuesta por el diputado Juan Diego Vázquez. El loro de Panamá es verde. Si hiciéramos una gran consulta nacional, en donde no es el presidente Cortizo, en donde no es Federico Alfaro Boyd, en donde no es Gaby Carrizo ni Rómulo Rux, ni los diputados de la Asamblea Nacional, sino el pueblo panameño, como dice el artículo 2 de la Constitución. El poder emana del pueblo, administrado por el órgano ejecutivo, judicial y legislativo, pero emana del pueblo. Nosotros, estoy convencido, tuviéramos un país que le dijera no a la minería y que le dijera realmente vamos a encontrar otras industrias. Participen en política los que tengan la creatividad de buscar otras industrias que no sean tan destructivas con nuestra naturaleza. Cuando habla de otras industrias me voy al debate más amplio y es si queremos o no ser un país minero. ¿Cuál sería el mecanismo para definir eso? ¿Un referéndum? Yo siento que sí, un referéndum nacional en donde realmente se haga un ejercicio de consulta ciudadana, en donde haya una información que sea correcta, no desinformación, como hemos realmente visto con el tema de que el gobierno panameño ha sido básicamente el vocero mediático de First Quantum, que es una empresa que pudiera defenderse por sí sola, pero que el gobierno panameño ha estado en un ejercicio de publicidad para la empresa en las cuñas radiales, digitales y demás. Que no se ha detenido, por cierto. Me ha impactado que la situación cambió, pero la publicidad es la misma. Y que están aumentando ese resentimiento. Yo no sé quién está asesorando al presidente Cortizo con la conferencia que dio. Yo no sé quién está asesorando al gobierno con estas noticias, o de que incluso
presentan nuevas noticias de lo que está sucediendo en el país, pero no están respondiendo al gran llamado nacional de reducir el tema del contrato minero mediante una derogatoria, mediante la acción de inconstitucionalidad, mediante la moratoria minera. Hay muchas actuaciones en las que el gobierno puede actuar, pero no lo está haciendo. Y esa complicidad, ese darnos la espalda, al contrario de hacernos callar y bajarnos, está aumentando los ánimos, está causando una situación de mayor desasosiego en las calles, está frustrando muchísimo más a una generación que ya está convencida que nosotros no necesitamos ser un país minero para ser un país rico. Hay que ser más creativos, hay que querer más a Panamá. Uno de los argumentos que más escucho en los que no quieren defender necesariamente el contrato minero, pero dicen que hay que buscar una solución intermedia, es que el hueco ya está hecho. ¿Qué contestaría usted? Hay que tener la idea de tener un plan de cierre frente a ese hueco. Nosotros necesitamos un gobierno que haga su trabajo de forma correcta. La fiscalización de lo que sucedió en esa mina, de más de 9 años de reportes de daños ambientales, que no estoy diciéndolo yo, búsquenlo en internet, eso está en internet, de los 200 y pico de daños ambientales reportados por el Ministerio de Ambiente. Esa fiscalización realmente no existe. Entonces hay diputados diciendo, cuando aprobaron este contrato, que hay una minería responsable. ¿Dónde está esa minería responsable con tantos daños que la empresa realmente no ha sido lo suficientemente fuerte en responder, en resolver siquiera? Y un diputado como Leandro Ávila diciendo que San Miguelito ojalá sea un espacio que ojalá haya minería en San Miguelito. ¿Dónde? En los Andes 2, en Torrijos Carter, en Villalucre, en Brisa del Golf, en Cerro Viento. ¿Dónde? Esto es un ejercicio que requiere realmente de más personas capaces, que no se dejen vender, que escojamos mejor a nuestras autoridades. Las elecciones del 2024 vienen a la vuelta de la esquina. Yo no me metí en política para no representar a nadie. Yo me metí en política porque estoy cansado de la política tradicional de siempre. Y esta causa para mí es una causa personal. Yo la estoy viviendo muchísimo antes de todas estas protestas porque estoy convencido de que Panamá merece algo mucho mejor que lo que hoy tenemos. Y me duele mucho la represión, me duele mucho el silencio del gobierno, me duele mucho que nosotros como panameños estamos tratando de alzar la voz. ¿Cuántas veces han visto tantas protestas multitudinarias? Y el gobierno simplemente está diciendo, no me importa, nosotros estamos recibiendo 395 millones de dólares de este contrato. Lo que podemos sospechar, como dice el diputado Juan Diego Vázquez, es que se va a utilizar eso para las campañas clientelistas, en lo que viene en las elecciones que vienen. Por favor, pueblo panameño, no escojamos personas por favores, por jamones, por bicicletas, por lo que nos regalen una gorra, un suéter. Busquemos hojas de vida, revisemos su trayectoria, revisemos cuáles son sus propuestas y realmente apostemos por nuestro país, apostemos por nuestro futuro. Me quedo con ese mensaje de que la protesta verdadera será el 5 de mayo del 2024. Muchas gracias, Ángel Ortega, y a usted también por acompañarnos aquí en De Frente.